Diga, mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Hoy vamos a hablar de la lógica católica. Y en una sola palabra, el católico usa una lógica humana y no necesariamente con sentido común. No necesariamente con sentido común. Y retomando el tema de hace un par de días sobre de que si María es madre de Dios, Gibran se quiera meter porque me dijo que iba a estar ocupado o que no tiene tiempo en las noches. Él solamente puede en los días, durante el día, y yo no, porque yo trabajo. Consiste en manejar un camión de material, ¿sí? Entonces, ya lo he explicado mucho, me tardo mucho en llegar aquí a la casa, así que yo lo único que puedo hacer es en la noche, es tener este tipo de encuentros con la gente. Y nada más, no puedo hacer otra cosa más que hacerlo en la noche. Y eso sí, llego muy buena hora. Dios te bendiga, Yoso, Algonim, José Murillo. Oh, Gibran, estás aquí. Entonces, ¿quieres que retomemos el tema que habíamos dejado pendiente? Hay muchas cosas que dejar en claro. Hay que dejar muchas cosas aclaradas. Y nuevamente yo soy responsable de lo que digo y doy la cara y sé lo que digo y por qué lo digo. ¿Sí? Entonces, que lo que dice Gibran, lo sacó de Primera de Luis Toro, versículos 3 y 4 y Segunda de Toro, capítulo 5, versículo 6. Vamos a probarlo también. Tengo aquí las pruebas, por supuesto. Como diría la chimoltrufia, por supuesto, desde luego que sí. Entonces, vamos a esperar. Gibran va a dejar invitación. Sí. Vamos a ver si me acuerdo de su correo electrónico de él. Y chance de que regalando, pues en cierta manera, sí. En cierta manera, sí. Es que no quería usar lo que yo usé hoy en la mañana, hoy en la mediodía, hablar. Algonin dice, ojalá no llegue God Messenger. ¿Por qué? ¿Le tienes miedo o qué? Ok, ahora vamos a retomar lo que yo dije ayer, ¿sí? Y estas son mis palabras textuales y soy responsable de lo que digo. Jesús nunca dejó de ser Dios, ni dentro ni fuera del vientre de María. Jesús siempre fue Dios. Eso lo sostengo y lo digo. Ahora, lo que no he dicho, yo jamás dije que María hizo a Dios. Eso tú lo dijiste, tú lo inventaste y yo sé por qué, de dónde lo sacas. Pero yo tampoco dije que María hizo a Dios. Yo tampoco dije que María hizo a Dios. Bueno, si pasamos el video, ustedes piensan que nosotros decimos que al afirmar, cuando ustedes dicen que María es madre de Dios, tuvo que por fuerza haber hecho a Dios. Y no, pues más de lo que tú dijiste, o sea, cuando yo te hice la pregunta, yo te dije,
nosotros no decimos que María sea creadora de Dios. Eso es lo que nosotros dijimos. Yo no te dije que tú piensas. Yo no estoy tratando de decirte lo que tú piensas. Eso, pues yo te hago preguntas para según lo que dices, pero yo jamás te he dicho, tú dices que esto, tú piensas que esto. Yo no me lo dirijo de esa manera. Bueno, entonces ese comentario sale sobrando porque aquí solo cuenta lo que uno dice, lo que uno dice, Bueno, por eso María sea creadora de Dios. Yo como católico, independientemente de lo que tú pienses, yo como católico no creo que María sea creadora de Dios. Eso es lo único que yo estaba afirmando. Ok, perfecto. Entonces, ahora, puedes hacerlas y Yo no tengo más preguntas que hacer. A mí me queda claro que estás confundido y que ves que Jesús puede separar su parte de hombre, dices tú, de su parte de Dios. Pero eso es lo que no creen. Los católicos creemos es que Jesús en la misma persona es Dios verdadero y hombre verdadero. ¿Tú crees lo mismo? en ese aspecto sí. ¿Y en qué aspecto no? Ok, en que ustedes usan la divinidad de Jesús solamente por conveniencia, pero en cuanto a su humanidad, no la separan de su divinidad. Pues no la separamos porque no está separada. Es por eso te estoy preguntando si tú también crees que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios en una sola persona. Y dices que sí, y luego dices que no la separamos. Pues tú Bueno, a ver, tampoco la separas. vamos a empezar con esto. ¿Tú crees que Dios puede ser tentado? Y pues claro, pues las tentaciones que le hizo Satanás a Jesús, pues fueron tentaciones a Jesús. Ok, entonces yo te voy a mostrar, mira, fíjate bien lo que dice la Biblia. Ajá. Es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Y para entender si Dios puede ser tentado, tenemos que leerlo en la Biblia, porque la Biblia revela el carácter de Dios, ¿correcto? Y claro, Ok. Entonces, ¿tienes Biblia a la mano? sí. Ok. ¿Qué dice Primera de Timoteo? A ver, a ver, a ver. Estoy en el versículo equivocado. Está en Santiago. Santiago 1, 1:13. Fíjate bien lo que dice ahí. Uh-huh. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ahora fíjate lo que dice aquí. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? Si entendiste lo que dice ahí, que Dios no puede ser tentado. Solamente el hombre es tentado. Pues por eso, pero a ver, es que esta es la parte que tú no comprendes, Daniel. O sea, Dios puede comer. No. Entonces, ¿cómo lo hacía Jesús cuando comía? ¿Separaba su parte de Dios de su parte de hombre o qué? Fue el hombre que comió, no el Dios. Bueno, te vuelvo a preguntar, ¿tú crees realmente lo que dice la Biblia, sí o no? Sí, pero lo estás entendiendo mal, Daniel. No, aquí está bien claro, bien clarísimo. Aquí no estoy dando a entender nada, ni tampoco estoy diciendo, vamos a figurar, no. Lo dice literalmente, fíjate bien cómo trato, ¿correcto? A que hiciera el censo, ¿correcto? Sí, a ver, nada más déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees en la Santísima Trinidad, en que Dios es tres personas y un solo Dios? Sí, Entonces, ¿tú crees que el Padre es una persona? sí, ¿Que Jesús es una persona? sí, ¿Y tú crees que el Espíritu Santo sea una persona? sí, Entonces, por ejemplo, ¿dentro de ti hay una persona? sí.
que es el Espíritu Santo, ¿no? No. Entonces, o sea, ¿el Espíritu Santo no está en ti o qué? Sí, pero la persona que vive en mí, la persona que soy yo, no es el Espíritu Santo. Yo No, tengo... no digo la persona que eres tú. La persona del Espíritu Santo está dentro de ti, que es otra persona diferente a ti. Sí, Bueno, y si te fijas, tú eres una persona y el Espíritu Santo es otra persona, ¿cierto? sí. Entonces, cuando tú cometes un pecado, el Espíritu Santo no comete el pecado, porque aunque está dentro de ti, es diferente a ti. Sí, pero el Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades, No, como dice yo sé que nos ayuda. Romanos. Lo que yo te estoy explicando es que Jesús, que es hombre y Dios al mismo tiempo, es diferente. Él es una persona que al mismo tiempo es Dios y que al mismo tiempo es persona. Bueno, Digo mira, persona, que al vamos a... mismo tiempo es hombre. Y ahora vas a aprender algo, fíjate bien, y esto es de acuerdo a las escrituras, no a lo que dice el catecismo, no lo que dice la tradición oral católica, no lo que dice el siervo inútil, no lo que dice el pastor o el... Quitando. Dios no puede ser tentado por el mal. Ahora, mi pregunta es, si que Dios no puede ser tentado, ¿tú lo crees sí o no? Bueno, entonces quiere decir que si no fue tentado Dios, ¿por qué Jesús fue tentado? Pues porque era hombre y Dios al mismo tiempo. Hasta ahí, porque era hombre. Ahora, fíjate bien, vamos a llegar a la parte humana de Jesús, de la cual él fue tentado, pero vamos a terminar aquí de decir esto. ¿Dios puede ser tentado por el mal? Claro que no. ¿Por qué? Porque él es Dios. Vamos a ver. A Jesús, en el Jesús Dios y en el Jesús hombre. Ya te la di la otra vez. O sea, Y no, yo no es que la separe ni que tú la separes, él la separó. él mismo se separó su parte de Dios y su parte de hombre. Sí. O sea, tú sigues creyendo que hay pues, no sé ni cómo decirlo, o sea, hay un Jesús que es divino, digamos, Ajá. y hay otro que es humano. Mira, si separamos su divinidad de su divinidad, sí. Pero, oye bien, no en su esencia total. ¿Por qué? Porque es el mismo. Te lo voy a decir bien clarito y bien despacio. Y vuelvo a sacar la misma escritura que te lo di, que te di la otra vez. Porque esta escritura es la que explica. Jesús dejó sus propios atributos divinos. Jesús, él lo hizo, no yo, no lo hizo María, no lo hizo nadie. Él dejó sus atributos divinos. Sí, pero Daniel, mira, ya te lo he explicado yo. Ya te lo explicaron. Explícamelo con la Biblia. Ya te lo explicaron tus propios hermanos. Y no lo quieres entender. Tú no te das cuenta que Jesús no dejó de ser Dios, aunque se haya quitado sus atributos divinos. Él no dejó de ser Dios. Bueno, ahora yo te hago una pregunta. ¿Y qué tal? Mira, Dios puede morir. Sí, claro, pues cuando murió Jesús, murió Dios. No. Tú la otra vez me dijiste que Dios es eterno, que no tiene principio y no tiene fin. Dios no puede morir. A ver, ¿qué significa morir? ¿Morir? Sí, ¿No ¿qué sabes? significa? Morir es dejar de existir. No, no es cierto. Cuando tú mueres, ¿dejas de existir o qué? Este cuerpo físico sí deja de existir. Tú lo has dicho, el cuerpo físico, pero tú dejas de existir cuando mueres o qué? Mi espíritu no. Mi espíritu vive para siempre. Pues exactamente, pues de la misma manera, cuando muere Jesús, muere su cuerpo físico, pero pues él sigue existiendo, así como tú. Entonces yo soy Dios. No, pues es que no te estás dando cuenta que morir significa que muere tu cuerpo físico, no que muere tu espíritu. Así tampoco murió el espíritu de Jesús. Entonces soy Dios. Yo nunca muere, nunca va a morir mi espíritu, va a morir el cuerpo que tengo. Pero entonces tú no fuiste creado, tú eres eterno desde la eternidad, ¿o qué? Ahí va el detalle.
¿Quieres que hablemos de la esencia física de Jesús? ¿Sí o no? Yo te voy a mostrar que fue 100% humano sin sus atributos divinos. O sea, ¿tú sí crees que existe un Jesús que no tiene, que no es Dios, o qué? ¿Quién ha dicho eso? Pues tú estás diciendo que me vas a demostrar que Jesús es humano y que no tiene atributos divinos. Yo te dije que Pero, te voy a mostrar la esencia humana de Jesús mientras estuvo aquí en la pues, tierra. yo ya sé que es humano, pues mira, si comía, si fue niño, si tuvo miedos, también jugaba al fútbol, pues o sea, todo como lo... Jugaba fútbol. ¿Esto de dónde lo sacaste? De la versión Luis Toro. Su juventud, cuando ya es su vida pública, pues en ese tiempo jugó, obviamente jugaba a las escondidillas, jugaba al fútbol, jugaba a la lucha libre, pues en ese tiempo eran los juegos de ese tiempo, a las espadas también le gustaba jugar, era una persona. Y de seguro jugaba como que mataba a 5 o a 20, ¿no? Jugaba como todos los niños, era una persona normal. Okay. Estás aceptando ciertas cosas nada más para salirte, pero así no es. Dios no muere. Dios no muere. ¿Jesús Dios, murió o no murió? Jesús murió, pero ¿qué parte de él murió? ¿Qué fue lo que él murió? Pues como todos los humanos, cuando morimos, Exacto. Nada más muere nuestro cuerpo. Ahora, María, ¿a quién dio? ¿A quién dio a luz? ¿Al Jesús Dios o al Jesús hombre? Pues está un poco difícil esa pregunta, porque desde mi punto de vista dio a luz a ambos. Ok, ese es tu punto de vista, pero ¿cuál es el punto de vista bíblico? Contéstamelo con la Biblia. Pues ¿cómo que cuál es el punto de vista bíblico? Pues si ahí vemos claramente que María dio a luz al Dios con nosotros, Emmanuel. Eso no responde a mi pregunta. Ahí no dice que... Bueno, a ver, ¿dónde dice eso en la Biblia? Pues es Mateo 1. Ajá, no, estamos hablando de Isaías, de lo que está hablando que Dios con nosotros. Eso está en Isaías, ¿correcto? Mateo 1, del 20 en adelante, te lo voy a leer. A ver. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y les pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Dios con nosotros. Pero dice ahí, ¿dará a luz a qué? Dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces ahí tú puedes ver claramente que María dio a luz a Dios con nosotros. ¿Aló? Si lo estás viendo, ¿cómo dice tu Biblia? Ahí en Mateo 1, 23 y 24. Estoy. Sí, pues, a ver, ¿cuál fue la parte que se quedó? Pues puedes tú leer Mateo 1, 23 y 24. Oh, sí, claro que sí. Ok, ahora vamos a poner atención a lo que dice aquí. Y aquí. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Ahí está la clave de todo. ¿Qué significa Dios con nosotros? Ahí con Dios nosotros. a unir con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A ver, ¿tú sabes quién es Miguel, el arcángel Miguel? Pues sí, pues el arcángel Miguel. Ok, ¿sabes qué significa Miguel, el nombre de Miguel? No, ahorita no me acuerdo. Ok, Miguel significa ¿quién como Dios? ¿El arcángel Miguel es Dios?
No, pues obviamente no. ¿Y por qué tiene ese nombre de quién como Dios? Porque ese nombre le pusieron. Exacto, ese es el nombre que le pusieron a Cristo Jesús. Dios con nosotros. Entonces, a ver, ¿tú sí crees que Jesús es Dios con nosotros o no? Siempre lo he creído, ya te lo he dicho. Pues ay, 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 la verdad me desconcierta que no puedas comprender estas cosas tan simples. No, es que tú estás usando una lógica humana. Y yo, mira, te estoy llevando a los textos que yo te quiero llevar y tú me quieres desviar. ¿Sí? Te voy a mostrar 100% de la humanidad de Jesús sin sus atributos divinos. Yo Por lo eso, primero que te pero cuento, tú mismo lo Dios puede dices. ser tentado y tú me dijiste que sí. Y yo te mostré con la Biblia que no, Dios no puede ser tentado. Pero Jesús fue tentado. ¿Por qué? Porque fue hombre. Pues es que tú también dices que Dios no puede comer y pues Jesús comió. No comió como Dios, comió como hombre. A ver, ¿y cuando Jesús caminó sobre las aguas, caminó como Dios o como hombre? Caminó como hombre. O sea que tú puedes caminar por las aguas, ¿o qué? Pedro lo hizo. Por eso, tú puedes caminar por las aguas. Pedro lo hizo. Por eso, pero te estoy preguntando, ¿tú puedes caminar por las aguas? Pedro lo hizo, es hombre. Pedro es hombre. Entonces, Mira, entonces si yo te digo Pedro que sí, también puede caminar por las aguas por ser hombre, ¿o qué? oye bien lo que te voy a decir. Si yo te digo que sí, si yo te digo que sí, no lo vas a creer. Y si te digo que sí y me lo crees, digo que sí y me lo crees, Más quiero que me digas, o sea, estaría yo si, poniendo en tentación a Dios. si tú me dices que puedes caminar sobre las aguas, yo te creo. No te lo voy a comprobar, pero pues es que es una insensatez lo que estás diciendo, que Jesús caminó sobre las aguas como hombre, porque los hombres no podemos hacer eso. Ah, no, entonces, ¿cómo fue que lo hizo Pedro? Pues por milagro de Dios, Por milagro de Dios. pero no porque sea hombre. Ah, entonces Pedro era también celestial. No, te estoy diciendo que no porque sea hombre caminó sobre las aguas, sino por milagro de Dios, porque Dios le ayudó, obviamente. Exactamente. Si tú lees la Biblia, vas a ver que todo lo que hizo Jesús después de que fue bautizado, lo hizo por el Espíritu Santo. Ah, o sea que Jesús no lo hizo, ¿o qué? No. Cuando él caminó sobre las aguas, ¿era el Espíritu Santo que lo iba cargando, o qué? Ah, ¿tú piensas así? Pues es lo que tú estás diciendo. No, yo estoy diciendo eso. Dije que lo hizo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio poder para hacerlo. El mismo Espíritu Santo que hizo a Jesús revivir, dice resurrección, dice, Sí, yo creo que sí. ¿tú crees que sí? Pues, Ah, pues de otra manera. ahí no dice que el Espíritu Santo lo haya cargado. Bueno, pues de alguna manera le tuvo que hacer el Espíritu Santo, no sé, cargado, dándole poderes, no sé, pero pues obviamente no era Pedro. Ah, no era Pedro, entonces era Dios. No era, pues obviamente que era Dios ayudándole a Pedro. Entonces, ¿cómo fue que caminó Jesús si era un humano? Pues porque también era Dios. Jesús nunca usó sus atributos divinos, nunca. Entonces, bueno, pues está bien, pues si tú así lo quieres ver, pero pues No, al final de cuentas, yo te estoy mostrando la Biblia, tú no quieres aceptar lo que dice la Biblia. Mira, lo primero que te pregunté fue esto. Dios puede ser o no puede. no lo comprendes desde Bueno, la globalidad, muéstrame un versículo que donde diga que Dios sí puede ser tentado. pues para, pues, Que Satanás fue a tentar a Dios. Ahí no dice eso. bueno, pues al Hijo de Dios. Ahí fue a tentar a Jesús, hombre. Bueno, a ver, sigamos con las preguntas. Pues es que ese es el No vas a texto, no vas allá ni una sola parte de la Biblia. tentado, ¿va? Ajá. Vamos a ver las tentaciones de Jesús en el desierto. Vamos a leer la parte de Mateo 4, Ajá. versículo 5. Ajá. Dice entonces el diablo lo lleva consigo a la ciudad santa, lo pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevará para que no
tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, tú desde el versículo 6 puedes ver que Satanás le dice, si eres hijo de Dios. Entonces, ¿el hijo de Dios puede ser tentado o no puede ser tentado? Ok. El hijo de Dios. Si vas a leer el 7, fíjate bien lo que dijo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí lo que está refiriendo a Jesús es que él no va a tentar a Dios aventando para probarle a Satanás o a cualquier persona que es el hijo de Dios. Y por eso, pero entonces va a tentar al Padre, no a Jesús. Por eso, pero sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? No, aquí está hablando Jesús del Padre. No, sí, pero en el versículo 6, a ver, léelo como dice ahí en tu Biblia. Por eso, aquí dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, ¿tentó al Hijo de Dios, sí o no? Sí. ¿Y el Hijo de Dios es Dios, sí o no? Sí, es Dios. Entonces, ¿tentó a Dios, sí o no? No tentó a Dios, tentó a Jesús hombre. Pero si ahí está diciendo al Hijo de Dios, ahí no dice Jesús hombre, dice al Hijo de Dios. Te hago una pregunta, ¿tú crees que la escritura se contradice? Obviamente no. No. Entonces, ahora checa, aquí Jesús... A ver, confírmame nada más. Confírmame nada más. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí lo que vino a hacer Satanás es tentar a Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo dice? ¿Que tentó a Jesús hombre o dice que tentó al Hijo de Dios? Obviamente, y es claro que dice al Hijo de Dios. Ahora, ¿y el Hijo de Dios es Dios, sí o no? ¿El Hijo de Dios es eterno? Si yo soy eterno, Dios es eterno, más y más Él. Pero ¿el Hijo de Dios es eterno, sí o no? El Hijo de... Obviamente que es eterno. Entonces, ¿a quién tentó? ¿A Jesús hombre o al Hijo de Dios? Obviamente. Ahora vas a tú a cuestionarme como la otra vez. Ahora yo me voy a poner en tu lugar y voy a ponerte en mi lugar. O sea que tú... No, yo guardo mi posición de que Jesús fue 100% hombre, sin sus atributos divinos. A ver, si Jesús fue 100% hombre, ¿qué porcentaje le queda para ser Dios? No le quedaba ningún porcentaje. O sea que no es Dios. No, porque él era ya Dios, por eso. Pero si tú dices que es 100% hombre, 100% significa totalmente. Sí. O sea, Jesús es totalmente hombre y no es Dios porque ya se acabó el porcentaje. 100% eso significa. Jamás dije eso, jamás dije eso. Tú acabas de decir que Jesús es 100% hombre. Sí, 100% hombre. ¿Y qué porcentaje queda para ser Dios? Ninguno. Entonces, ¿no es Dios o qué? Bueno, según tú no es Dios. Yo siempre he dicho y afirmado que es Dios. Pues tú eres el que lo quiere separar y estás diciendo que cuando tienta al hombre que no puede tentar a Dios. Jesús fue el que separó eso, yo no. O sea, Jesús... está bien, no, pues yo creo que no te voy a hacer cambiar de opinión. No, es que no tienes ningún... Ya te di el sustento de donde dice que María dio a luz a Emmanuel, Dios con nosotros. Ya te di uno y dices que no vale. Ahora, ya te di el sustento de la... Oye, bien, jamás he dicho que no vale. Ah, bueno, entonces sí vale. Entonces María sí dio a luz a Dios. Sí vale entonces. Ahí no dice que dio a luz a Dios. A Dios con nosotros, obviamente, tú lo leíste. Es el nombre. ¿Jesús no es Dios con nosotros o qué? Nomás tiene un nombre, pero no es cierto. Te voy a hacer una pregunta. A ver, aquí muy claramente dice, fíjate bien, que dice que a Jesús iba a ser su nombre Emmanuel. Nada más, ¿Cuántas veces le llamaste Emmanuel? Espérame, antes de que pases para allá, también ya te demostré con Mateo 4:6 que Satanás tentó al Hijo de Dios. Y también, o sea, si tentó al Hijo de Dios, obviamente tentó a Dios. Y también lo estás negando.
No, Entonces, ya tengo dos sustentos bíblicos que estás negando. a la Biblia, si nos vamos al Antiguo Testamento, David era hijo de Dios. Ah, caray, pues ahora ¿cuántos hijos de Dios hay? Ah, qué bueno que preguntas eso, qué bueno que preguntas eso. Ahora nos vamos a la lógica de hace rato, de la mediodía. La lógica católica, ¿no? Dios tiene muchos hijos. ¿Cuántos? Por eso, ¿y cuántos hijos de Dios hay? Pues si quieres vamos a hacer un censo. Pues es que nada más hay uno, Daniel. ¿Tú no eres hijo de Dios? Pues no, soy criatura de Dios. Hijo del diablo, correcto. Ya os lo oyeron, ¿eh? Abraham no es un hijo de Dios, es un hijo de Satanás. Soy criatura. No, para ser criatura estás demasiado grande. Estás demasiado grandecito para ser una criatura. Que hay más hijos, tendrías que entenderlo dentro de la Trinidad, que eso no es así. Los demás somos criaturas de Dios, creados por Dios. Solamente hay uno que es engendrado y ese es Jesús. Oh, ok. Ahora fíjate bien esto. Lo que dice aquí Juan, no lo digo yo, lo dice Juan. Sí, en Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad criatura. Entonces seguramente eres un musulmán, eres un budista, eres un adorador de Krishna, pero de Cristo no, porque tu simiente no es Cristo. Y los que somos de la simiente según Cristo, somos hechos hijos de Dios. Entonces te estás contradiciendo. Pues no, pues lo que tú no entiendes es que nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Claro que sí, pero no dejamos de ser hijos. Sí, pero es que esta es la parte que tú te confundes. ¿No? Nada más hay un hijo de Dios, nada más hay uno. Los demás somos adoptivos de Dios. Vuelvo a preguntar. Si tú crees que realmente los atributos de Dios es este, que es eterno, ¿correcto? Sí, así es. Él no muere, ¿correcto? Él no desaparece. ¿Cómo que no desaparece? Estamos Pues hablando de muerte. Te vuelvo a preguntar, ¿qué es morir? Bueno, ¿qué le pasó a Jesús en la cruz? Murió. Ah, está. ¿Qué? ¿Y qué para ti es morir? Morir es que tu carne deje de vivir, que se te pare el corazón, eso es morir. Es diferente, no es dejar de existir, como tú te estás confundiendo. Entonces las personas que mueren, pues no dejan de existir, se van al cielo, se van al infierno. ¿Y qué pasa con su cuerpo entonces? Es barata. Es barata, entonces... ¿Qué? La persona sí. Oh. Se va al cielo. ¿O tú cuando te vayas al cielo vas a dejar de existir o qué? Mi cuerpo sí, mi espíritu no. Pues entonces no vas a dejar de existir, ¿verdad? Pues de la misma manera Jesús. Ay, ¿cómo le haremos contigo? No puedes entender este tipo tan fácil y tan sencillo. Cuando habla de muerte, en parte tienes razón. ¿Cómo que en parte? Sí, en parte tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque la parte esencial de nuestro espíritu no muere. Pero cuando estamos hablando en sí del ser total que somos, es la existencia que nosotros representamos, esa es la parte que muere. Y esa parte deja de existir. Deja de existir, pues la carne es la única que deja de existir, se desaparece. Eso estamos hablando. Pues por eso Jesús, su cuerpo se murió, pero pues como no puede separar a Dios, pues también se dice que Dios murió en la cruz. Ah, Dios murió en la cruz. Sí, entonces, el Hijo de Dios murió en la cruz. A ver, te voy a preguntar así. ¿El Hijo de Dios murió en la cruz? Sí. ¿El Hijo de Dios es Dios? Sí. Entonces, Dios murió en la cruz. No murió. Dios no muere. Te está Lo acabas de decir que el Hijo de Dios murió en la cruz.
tú estás usando una lógica humana. Bueno, a ver, te voy a hacer esta pregunta. Tú dices que yo estoy usando una lógica humana. Sí. ¿Qué otra lógica hay? La lógica de la Biblia. ¿Qué lógica es esa? Esta. La palabra de Dios dice que Dios no muere. Pero si tú acabas de decir que el Hijo de Dios murió, o sea, ¿qué diferencia hay entre la lógica humana y la lógica que tú te inventas? Ah, la que yo me invento. La que yo me invento. Ok, entonces vamos a la lógica, a tu lógica. Explicar eso. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí. ¿Tú crees en la personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, cada uno es una persona distinta. Ok, entonces, es una persona distinta. Entonces, si son personas distintas, si... Obviamente tú estás pensando como saduceo. Ah, estoy pensando como saduceo. Entonces explícame eso, a ver. Pues mira, pues los saduceos le preguntaron a Jesús de que cómo iba a ser el... Saduceos. Estamos hablando de esta lógica. Explícame cómo relacionas tú esto de que María del Padre... Ya te lo había dicho, a ver, paso por paso. María es madre de Dios encarnado. Hasta eso ya te lo sabes, si es así, ¿verdad? Ajá. Ahora, te voy a hacer una pregunta. No. Contéstame lo que te estoy preguntando. ¿Cómo vas a resolver esta situación donde estamos hablando de una lógica con sentido común? Si el Padre se les tiene que ser su suegro. Por eso, a ver, es que esa misma situación, a ver, te voy a decir así. Ahí sí conviene separar la divinidad, ¿verdad? No conviene separar la divinidad, te lo voy a explicar, pero pues te empiezas a reír. Déjame la misma pregunta. A ver. La misma pregunta. ¿Dios Padre es papá de tu esposa? No. ¿Dios Padre no es papá de tu esposa? No. Entonces, ¿tu hija no es hija de Dios o qué? ¿Tu hija, tu esposa? Según lo que leímos en Juan, sí. Ella es hecha hija de Dios. Entonces, ¿es hija de Dios o no? Es adoptiva, sí. ¿Pero es hija de Dios o no es hija de Dios? Es adoptiva, como me respondiste hace rato, yo te vuelvo a responder de la misma manera. Es adoptiva, sí. Soy hijo adoptivo. Ah, entonces tú te casaste con tu hermana. ¿Acabas de oír lo que acabo de decir? No, porque soy adoptivo. Mis padres terrenales son unos y los padres terrenales de ella son otros. No. María es hija de Dios, tan hija como tú y como yo. Entonces, no es su parentesco de padre, hijo o hija, no tiene que ver nada en lo espiritual. El parentesco de Dios, de que es padre de María, obviamente es por adopción. Yo ya te dije que Jesús es el único hijo. Ahora, vamos a esto. Si el Espíritu Santo es esposo de María, ¿de dónde cabe que Jesucristo mismo es Dios en cuanto a su divinidad? Viene siendo hijo de María como una mujer. ¿A qué te refieres con de dónde cabe? Sí, ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Cómo que dónde cabe? Sí, porque si tú crees que Dios es uno, ajá, ¿no se supone que Jesús es padre mismo de María? No, porque Jesús es el Hijo, por eso creemos en la Trinidad. Te hago una pregunta, y eso ya lo hicimos una vez al principio. ¿Tú crees que Jesús ya existía antes que María? Obviamente que sí. Entonces, si existía antes, ¿cómo es que es su hijo? Está de risa, está mucho de risa. Si existía antes que ella naciera, ¿cómo es que es su hijo? ¿Te estás haciendo o de verdad no lo entiendes? A ver, explícalo. Él existía antes que María, ahora ¿cómo es que es su hijo? Por eso te pregunto, ¿te estás haciendo o de verdad no lo entiendes? Yo quiero que me lo expliques. Jesús ya existía antes y fue el creador de las cosas. ¿Cómo es que el creador de las cosas? Eso te estoy preguntando, si es una pregunta de chiste o me estás preguntando en serio.
Las dos cosas, porque la respuesta que tú me tienes no va a tener ninguna lógica. A ver, ¿cómo te explico el milagro de la encarnación? Ajá. El Logos estaba desde el principio, eterno, junto a Dios y a la vez siendo Dios. Eso explica el primer versículo. Ajá. Luego dice, el segundo versículo, ella estaba en el principio junto a Dios, o sea que desde siempre ha estado junto a Dios. Ajá. El tercer versículo, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea que por medio de la palabra todo fue hecho. Y sin la palabra, obviamente, nada puede ser hecho. Luego dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. O sea, que la palabra, que es luz y vida, no es vencida por las tinieblas. Luego, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino para dar un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. Y luego vamos al versículo 9. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquí viene lo que tú estás preguntando. Ajá. Y la palabra se hizo carne y puso su morada en nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si tú a mí me estás preguntando cómo es que la palabra siendo eterna, la palabra siendo Dios, llegó a alcanzar y bajarse a convertirse en hombre, pues Hasta ahí. así es como... Hasta ahí. ¿En convertirse en qué hombre? ¿Sí entiendes así? Que la palabra se hizo carne. ¿Sí lo entiendes o no? Claro, y es lo que te estaba yo diciendo la otra vez. Exactamente lo que hizo Jesús. Se despojó de sus atributos divinos para ser hombre, no para ser Dios. Y aquí claramente dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. ¿Correcto? Sí. Correcto, eso es todo. Hasta ahí. Ya no le vamos a dar vuelta al asunto. Jesús se despojó de su No. A ver, ¿dónde dice que Jesús se despojó de su divinidad? Se despojó de sí mismo. No, ¿dónde dice que se despojó de sí mismo? Ok, en eso nos quedamos cuando te despediste. Y ahora vamos a analizarlo y de ahí vamos a pasar a lo que concierne a Ya se va a empezar a enojar mi esposa porque hablo más contigo que con ella. No te preocupes, a veces pasa aquí también. Ok. Lo que dice este estar a una misma altura. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a analizar esa parte de las escrituras. Ay, ¿qué le pasó a mi Biblia? Pues ya, se te perdió el versículo donde dice que Jesús dejó de ser Dios. No, es que lo que pasa es que se están pegando aquí con, no sé con qué. Ok. Bueno, entonces vamos a aclarar. Bueno, entonces vamos a aclarar esta parte examinando lo que dice sin irnos ni a diestra, ni a diestra, ni a siniestra. Y vamos a ver de qué parte Jesús pero entonces tú sí crees que Jesús se despojó de su divinidad. De sus atributos divinos. Pero a ver, ¿por qué eres tan necio y no te das cuenta que Jesús nunca dejó de ser Dios? Él dejó su estado divino, nada más. Él
eso de dejar su estado divino? Ay, Dios mío. Por eso te estoy dando a leer esta escritura, porque es algo que solamente Él puede hacer. Mira, Él mismo dijo, ¿sí? Sí, ¿qué? Nadie puede dejar la vida, nadie si la pueda volver a tomar más que Él. Él dejó sus mismos atributos divinos y los pudo atraer y nuevamente hacia Él. A ver, Daniel, te invito a que tomes un trago de humildad y te des cuenta que Jesús nunca dejó de ser Dios. Y que si tú te das cuenta que Jesús nunca es ser, aunque tú digas 1,000 veces que Jesús dejó sus atributos divinos, puedes decirlo 1000 veces, puedes decirlo 1,000,000 de veces, pero Jesús nunca dejó de ser Dios. No, claro que no. Es la parte que ustedes no van a poder entender. Demasiado. Porque lo que Él hizo, todo lo que Él hizo, lo hizo como hombre, no lo hizo como Dios. Por eso, pero dejó de ser Dios. No. Pues si no dejó de ser Dios, entonces ¿por qué te haces tantas bolas, Daniel? No me estoy haciendo bolas, no. Es que tú no has aprendido a separar la humanidad. Jamás estoy diciendo eso. A ver, te voy a hacer una pregunta. Entonces, el Jesús de la tierra, ¿era el mismo que hizo los cielos y la tierra? Sí, pues claro. ¿Y dónde dice en la Biblia que estuvo ahí él físicamente con ese cuerpo que tuvo en su ministerio, haciendo las cosas que hizo para... Encarnado. ¿Ah? Entonces, ¿sí era o no era diferente? Sí, pues ya tenía su cuerpo después, pero pues... ¿Ves? A eso me estaba yo refiriendo. Lo que te estoy preguntando, a ver, todo su divinidad que Jesús tenía, ¿es la misma divinidad que tenía ya hecho hombre? La divinidad sí, pero la esencia corporal no. O sea, era otro cuerpo, era otra gente. Claro, o era humano. ¿Fue humano antes? Obviamente que no. Ahí está, correcto, ya lo dijiste. Separarlos, ya el cuerpo, donde va el cuerpo va Jesús también. Yo no lo separé, el que lo separó fue Jesús mismo, yo no lo separé. Apúrale, porque no encuentra la cita, hombre. ¿Cuál estás buscando? Estoy buscando Colosenses. Estoy buscando Filipenses. Bueno, acá está. Filipenses 2. Primero vamos a leer el mensaje de Pablo a la iglesia. De Pablo a la iglesia. Cada uno por lo suyo propio viene en Cristo Jesús. Ahora, aquí viene la explicación. El cual, en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Aquí vamos a entender que Jesús siempre fue Dios, ¿correcto? Sí. Aquí dice que no dejó de ser Dios. Ahora, dice aquí, pero tampoco estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. O sea, dijo, yo sé que soy Dios y la gente no lo sabe, pero los que lo saben deben de entender, bueno, más o menos. Porque aquí dice ahí, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. 7, dice, sino que se despojó a sí mismo. Ahora, si era en sí mismo, ahora, si era de sus atributos de Dios. De sus atributos divinos, exactamente. Entonces, ¿con qué atributos se quedó? Con los humanos. Con los humanos. Ahora, fíjate bien, como dice aquí. Tomando forma de siervo, o sea, de sirviente, hecho semejante a los hombres. Entonces, la encarnación, ¿en qué momento se da? Pues en el momento de la concepción. Hasta ahí, hasta el momento de la concepción. Aunque fue un evento sobrenatural, ¿por qué? Porque fue de parte de Dios. Fue concebida por el Espíritu Santo. Ajá, no, bueno, fue
¿No fue concebida? ¿Mandé? ¿No fue concebida por el Espíritu Santo? No, tú estás aplicando mal la palabra. No se dice fue concebida, sino se dice concibió por el Espíritu No, sí, Santo. es cierto, perdón, sí es cierto. Concibió del Espíritu Santo. Sí, Entonces, pues así es. ¿sí? ¿Ahí vamos bien? ¿De quién concibió? Sí, estamos bien, ¿no? Que María concibió del Espíritu Santo. Y así es. Ahí se dio la encarnación. Y así es. Correcto. Entonces, cuando Jesús nació, ¿qué esencia de él fue la que dio luz María? ¿Cómo que qué esencia de él fue la que dio a luz? Por la esencia completa, Jesús nunca ha dejado de ser Dios. Volvamos a la misma lectura. Es que por eso yo te pregunté, para ti, ¿qué? Lo que guarda su cuerpo, ya sea cuerpo espiritual o físico, esa es la esencia. La esencia de Jesús es un cuerpo glorificado. No, si tú estás diciendo qué es lo que guarda el cuerpo, la esencia es lo que guarda el cuerpo. El cuerpo que tenía Jesús, ¿qué es lo que guardaba? ¿La esencia de qué? Ok, vamos al principio. Jesús era el mismo que creó, el Jesús que estuvo en la tierra, ¿es el mismo Jesús que creó los cielos y la tierra? Así es. O sea que Jesús ya tenía ese cuerpo creando todo lo que hay en el universo. No, porque como tú lo has dicho, en su esencia, Jesús sigue siendo Dios. Pero estamos hablando de la esencia corporal. Es que por eso te estoy preguntando que qué es esencia para ti y me sales qué es lo que guarda el cuerpo. No, ¿El cuerpo es la esencia o es Jesús? eso tú lo O es, dijiste. Eso lo acabas de decir tú, no yo. a ver, repite, ¿qué es esencia? Vuélveme a decirme, ¿qué es esencia? Esencia es la figura corporal. Pues hace rato dijiste otra cosa. Lo puedo decir de otra manera. Dije lo mismo. O sea que tu esencia tuya es la figura corporal. Sí. Es lo que ve la gente de mí. Eso es lo que ve. Y cuando tú te mueres, se muere tu esencia. No. ¿O estás diciendo que es tu figura corporal? Porque tú estás hablando de las dos cosas. Si tú me Pues hablas de una sola cosa, si tú me hablas de una sola cosa, vamos a hablar de una sola cosa. Ahora, te voy a hacer esta pregunta. ¿A quién vio Moisés? ¿A quién qué? ¿A quién vio Moisés? ¿Vio a Jesús al que se manifestó en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento? ¿A quién? Pues, ¿dónde? ¿Cómo? ¿A quién vio de qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Oh, ¿no sabías que a Moisés se le había aparecido Dios? No. ¿En dónde se le apareció? En una llama de fuego, en una zarza ardiendo. No, se le apareció una zarza ardiendo. Pero no me vas a salir con que la zarza ardiendo era Dios. Yo no estoy diciendo eso, yo te estoy hablando de Dios. Tú me estás preguntando que dónde. A ver, tú acabas de decir que se le apareció. Bueno, y ahora me estás diciendo que una zarza ardiendo. yo dije que en una zarza ardiendo. Yo no dije que la zarza era Dios. Jamás dije eso. A ver, ¿cuándo se le apareció Dios a Moisés? Ok, te lo voy a relatar. Estaba Moisés pastoreando las ovejas de Jetro, su suegro, pero que esa zarza no se consumía. Y Moisés, curioso, dijo, voy a ver qué es este grande acontecimiento. Al acercarse, ya estando a unos cuantos pasos, oyó una voz que le decía, Moisés, Moisés, quita tus sandalias porque donde tú estás, tierra santa es. Y ahí dice que Dios se le apareció en medio de una llama de fuego en la zarza. Ahí se le apareció. O sea, entonces ahí lo vio. Ahí dice la Biblia que que Moisés vio a Dios. A ver, estoy tratando de buscarlo. A ver, pásame la cita. ¿Cuál? Éxodo 3. A ver, a lo mejor me voy a checar ahí. Éxodo 3. Ahí voy. Sí, es Éxodo 3. Ajá. Desde el versículo 4. Cuando Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar, lo llamó en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, aquí estoy. Le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Ajá, Entonces, ahí se le comunicó por medio de esa zarza y por medio de ese milagro. ajá. Entonces, ¿no se le apareció Dios ahí? ¿No? Pues, ahí habló con él. ¿Pero no se le apareció? Pues yo no diría que se le apareció. No. Yo diría que se comunicó con él. Oh, le puso ahí un walkie-talkie. Aquí, Moisés, 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 aquí es Jehová, Jehová, cambio. Oh, sí, sí, Jehová, cambio, cambio, ¿qué pasa? Oh, no, 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 cambio. No te acerques porque el lugar donde estás es... Oh, Sí, pues es que tú tienes que comprender que el simplemente acercarse a Dios, Moisés se hubiera muerto. ay, Dios. Bueno, pues yo creo que vamos. Bueno, pues no, no te acuerdas que, bueno, a ver, No, no me acuerdo, no ¿por qué estuve estamos, ahí. por qué estamos hablando de la aparición de Dios a Moisés? Ya se olvidó. Oh, ya se me olvidó a mí también. Estamos hablando de la esencia de... Bueno, digamos que es el mismo Dios que habló con Moisés. Entonces, ahí se llamaba Jesús, se llamaba Emmanuel, que es Dios con nosotros, y de la manera que la gente lo vio en aquellos tiempos, ¿verdad? Con su pelo largo, con su barbita y su túnica, así se le apareció a Moisés. A Jesús ya era encarnado, Oh, ¿ves? A eso me estaba yo refiriendo. pero nunca dejó de ser Dios. Entonces, a ver, te voy a hacer una pregunta. Ujú. ¿El Dios con el que habló Moisés es diferente al Dios con el que habló Pedro? Es la misma pregunta que yo te hice acerca de Jesús. Por eso. ¿Por eso es el mismo? No, No, bueno, pues desde ahí ya. Entonces hay dos dioses, ¿o qué? no, Uno, me acabas de decir que crees en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Espíritu Santo, y que los tres son, que es de esencia diferente. bueno, De esencia es la misma, pues son Dios. ¿que son qué? Son Dios, de esencia es la misma. Pero ¿en qué? ¿Son tres qué? ¿Diferentes qué? Personas. Tres diferentes personas. Bueno, es lo que yo también creo, que eran diferentes personas. ¿Con qué persona habló Moisés entonces? Yo no creo que haya sido diferente Dios. Por eso, ¿con qué persona habló Moisés y con qué persona habló Pedro? Bueno, pues Pedro habló con Jesús ¿Y Moisés? y Moisés con el Padre, No, no, pues está bueno. ¿no? Pues, pues eso es lo que tú crees. Entonces, ¿dónde estaba el Padre? Te voy a decir lo que yo creo. Ajá. Yo creo que Moisés, en la concepción del Antiguo Testamento, no sé, queda claro que no está la Trinidad en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, en la concepción judía, Dios es uno solo y no hay una Trinidad. Entonces, yo creo que habló con los tres. Y cuando Pedro habla con Jesús, pues obviamente habla con la segunda persona de la Trinidad con Jesús, pero al final de cuentas también está hablando con los tres. Esto tiene que ver un poquito más con teología y te voy a dar en parte la razón. En parte, Es el Padre. ok. Si te lo muestro con la Biblia, ¿Qué según me vas a mostrar? Isaías, ¿Que Jesús también es el Padre? te voy a hacer esta pregunta, si te lo muestro con la Biblia, A ver, pero repíteme la pregunta. no, porque yo no soy Dios. Repíteme la pregunta, te estoy preguntando. ¿Cuál pregunta? La que me vas a demostrar, según tú. No me di cuenta que me preguntaste. Oh, pues ya se te olvidó, pues ya. Yo lo que te dije que te voy a mostrar es si se le llama Padre. Sí, pues también se le puede decir Padre en un sentido, pues eso no, tampoco tiene ninguna dificultad. Entonces, si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, entonces, ¿por qué negar que Jesús era el Padre que creó las cosas? O sea, ¿tú sí crees que Jesús era el Padre?
Si es un solo Dios. Sí, pero son 3 personas, Daniel. Son 3 personas. Okay, y si te muestro que Jesús es el Padre, O sea, ¿tú sí crees que Jesús es el Padre? Es lo que te estoy preguntando. y si te lo muestro, bueno, a ver, ¿qué harías tú si te lo muestro con la Biblia? Si me muestras qué, De que Jesús es Padre. de que Jesús es el Padre, No, pues oye bien, ¿qué harías tú si te muestro que Jesús es Padre? no. Una cosa es que digas que es Padre y otra cosa es que digas que es el Padre. O también, o el Padre. A ver, ¿tú eres Padre? Te pregunto, ¿qué harías? Porque te lo voy a mostrar, pero dime, ¿qué harías tú si te lo muestro? Pues lo que voy a hacer es darme cuenta que lo estás entendiendo mal. Oh, entonces, aunque te lo muestre yo literalmente, no lo vas a entender y vas a decir que estoy mal. Pues es que uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. ¿Y si te muestro que Jesús es el Padre? Pues es que no sé qué le llamas tú demostrar. Pues me vas a leer algo y como los unicitarios, pues también ya te vas a convertir en unicitario. Eso es lo que va a pasar, pero a mí no me va a pasar nada. Te voy a leer el Antiguo Testamento y te lo voy a leer literalmente. Vale. No, pues dime, ¿qué harías tú? Quiero que me pongas un reto bien grande hacia ti en cuanto a acción si yo te lo muestro. No, pues no voy a hacer nada. Ah, entonces no tiene chiste. No, porque No, pues si tú crees que estamos jugando, pues eso ya es otro problema. No, yo no estoy jugando. No, yo tampoco, porque de aquí depende tu salvación. Bueno, pues estás poniendo retos como si fuera un juego. No, es Vamos que a jugar al juego de la oca. es que O sea, si no, tiene si que para valer ti no la pena, tiene que valer la pena lo que te voy a mostrar. Bueno, si para ti no te basta entender la verdad como valer la pena, pues ese es tu problema, pero pues yo la verdad no así no juego con retos de este tipo. Yo juego mi salvación, mi salvación. Y cuando digo No, juego, es que la pongo en riesgo, así, de una manera de hablar. no, pues sí te pones en mucho riesgo estar ahí jugando con tu salvación, yo no juego con mi salvación. Pues aunque no lo que haces, estás jugando con tu salvación. Bueno, pues esa es tu opinión. Una persona, ay Dios mío. Estoy esperando la... No, pues cada vez me sorprendes más. No te lo voy a mostrar. Para mí que no te lo sabes. Nomás te voy a dar la pista, te voy a dar la pista. No, ahora vamos a jugar las pistas de Blue, ¿o qué? No, porque para que lo busques tú en la Biblia. Y te voy a decir que está en Isaías. Y la palabra es esta. Porque un hijo, hasta ahí. Porque un hijo se nos es dado. Ese versículo todo el mundo lo conoce, tanto como cristianos, y se supone que... Ya me está dando mucho sueño, yo creo que ya me voy a ir a dormir, tú estás jugando y ya me está dando mucho sueño. Yo no sé por qué tú no puedes entender la Trinidad, ahora ya saliste unicitario. No, yo no soy unicitario. Ahora, vamos a... Deja concluir con la pregunta trinitaria para saber si tú crees en la Trinidad. ¿Crees en el Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible? Sí. ¿Crees en el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, nacido de María la Virgen? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración? Sí. ¿Crees en la Iglesia Católica, que es una santa, católica y apostólica? No. O sea, ¿no crees que la Iglesia es una, que es santa y que es apostólica? Yo no creo en la Iglesia Católica, yo creo en la Iglesia de Cristo. Por eso, ¿no crees que la Iglesia es una o sí? Mira, la Iglesia debería de ser una. Claro Bueno, que debe ser una. ¿debería o es? ¿La No, Iglesia es una o no es una? no lo es. ¿Crees que la Iglesia es santa o no es santa? Sí es santa. ¿Crees que es apostólica o no es apostólica? Creo que es apostólica. ¿Crees que es católica o crees que no es católica? Creo que es cristiana. No, bueno, sí sabes qué significa católico, que es universal. ¿Crees que es universal o crees que no es universal?
No, no es universal. Debería ser universal, pero no lo es. Ah, caray. Pues bueno, está muy bien. Pues casi casi pasas la prueba, pero pues ahí te quedaste medio a medias. Ahora, vamos a finalizar yo con esto. Yo no tiene ningún sentido y además también me estoy durmiendo. Y el mismo concepto de la iglesia, desafortunadamente, porque tú estás pensando en la iglesia católica, no estás pensando en la iglesia de Cristo. No, pero sí tenemos un mismo concepto, nada más que tú no crees que existe. Mira, Porque yo te pregunté si la iglesia es una y tú dijiste, debería ser una. O sea, el concepto sí crees que es una, pero tú dices que debería, sí, porque no lo es. por eso, pero la iglesia de Cristo sí es una. La iglesia de Cristo sí es una. Bueno, pues eso es lo mismo que yo creo. Sí, pero lo que tú piensas es que es tu iglesia. Mientras yo pienso que la verdadera iglesia son... La tuya sí es la mía, creemos que nada más hay una iglesia, que Cristo fundó una, no muchas. Exactamente. Bueno, pues creemos lo Ahí mismo. vamos a estar de acuerdo. Ahí vamos a estar de acuerdo. Y pues, bueno, y también por eso mismo creemos que es universal, porque creemos que es una iglesia para todos, dime si o no. Debería, pero no lo es. Por eso, con el concepto sí lo entendemos así, que Cristo cuando lo fundó una iglesia que espera que sea universal. Espera que sea universal. Tú lo has dicho. Ahora, finalizamos. Su iglesia. Pero se supone que los que siguen a Cristo son cristianos, ¿no? Sí, pero no le puso nombre a su iglesia. Claro, claro que no. Como tú me estás haciendo confesar de que la iglesia debería ser católica y universal, yo por la cabeza de... Ir a Cristo. Ay, ay, ay. Vas a empezar ahí con tus propios enigmas. Entonces, No. A ver, nada más te voy a preguntar, ¿seguir a Cristo es hacer lo que Cristo hizo? no, Ah, pues es que es tu problema. Eso yo sí lo creo así. Seguir a Cristo es hacer lo que Cristo hizo. no. Seguir a Cristo es seguir a sus enseñanzas, es diferente. Sí, pues es diferente. Yo como cristiano, lo que busco es ser como Cristo y busco hacer lo que Él hizo. Entonces vas a ser Dios. Pues sí, algún día, Oh, entonces eres mormón. Los mormones creen eso, que van a ser dioses algún día. bueno, pues así, si tú no lo entiendes, pues ya ese es tu problema. Bueno, ya lo oyeron, por eso no hay concordancia. Está lleno de muchas doctrinas, de muchas doctrinas. Piensas que vas a ser Dios. Perdón, ¿no será el mismo planeta que dicen los mormones? Ellos dicen que va a ser en un planeta llamado Kolob, un simple espíritu al servicio de Dios. No, pues está bueno. Bueno, entonces, no aceptas que la iglesia de Cristo deben ser cristianos, aunque sí debes, aunque sí debes, aunque mira, muy independiente de cuál sea el concepto, es si seguimos a Cristo, ya sea de una manera doctrinal por sus enseñanzas o por lo que Él hizo. Simplemente es seguir a Cristo. Y es por eso. Esto de seguir a Cristo, es que eso de seguir a Cristo es la diferencia. Tú te imaginas que seguir a Cristo, no tengo idea qué es según tú. Ya te lo dije, son sus enseñanzas. Y que él no enseñó a vivir como Él, no dijo ámense los unos a otros como yo lo he hecho. Sí, Pues entonces sí tenemos que hacerle como Él o no. sí, Pues entonces, seguir sus enseñanzas es ser como Él, sí o no. sí, también, sí, claro que sí. Pues es lo que yo te estoy diciendo, que para mí un cristiano es aquel que es como Cristo. Sí, pero no vas a hacer todo lo que hizo Cristo, ¿o sí? Tú hace rato me preguntaste que si yo creía poder caminar en el agua. ¿Tú caminas en el agua? No, todavía no. Todavía no. Ah, ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando Dios quiera. Ok. Entonces, bueno, si eres nacido en el Espíritu como Cristo pide que obedezcamos sus mandamientos, sí vamos a resucitar. Pues por eso, pues si vamos a resucitar, pues no sé por qué preguntas eso, es muy obvio. Bueno,
En mi concepción no creo que vayas a resucitar. No, bueno, pues yo creo que sí, pues al final de cuentas a mí me da igual lo que tú pienses, eso no lo va a hacer o no lo va a hacer. Bueno, lo digo por lo que dice la escritura. Pues según tus interpretaciones, así es, pero bueno, pues esas ya son tus interpretaciones. No, no, no son mis interpretaciones. La palabra de Dios es clara. Dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los mentirosos y bla, bla, bla. Entonces, cuando tú practicas idolatría, Tú cuando dices mentiras, tampoco te vas a ir al cielo, no, con una persona mente no va a ir al cielo. porque ahí dice los mentirosos, ¿va? Ajá. ¿Y tú no dices mentiras o qué? No, no digo mentiras. No, y a ver, te voy a hacer la misma pregunta que le dice Ángel, ¿tú eres pecador o no eres pecador? Y soy pecador. Sí eres pecador. Sí. Entonces, entonces pero tus pecados no son de esos, y por eso entonces te vas a ir al cielo, ¿o qué? Mira, no sé si te lo explicó Ángel o no. Sí, sí, me lo explicó, hombre, ya vamos a cortarle, pero al Una final de cosa, cuentas, una cosa es practicar el pecado y una cosa es pecar por humana debilidad. hay que cortarle, no vas a empezar con esto. Pues mira, es lo que yo te iba a enseñar precisamente. Es lo que dice la primera epístola de luz. Tenemos comunión por ser humano débil con todas, pero todas. A que yo sé de qué estilo, en qué día y a qué hora. Es mentiras. Sí, Acabas de decir que no decías mentiras. bueno, porque tú no me preguntaste si yo vivo haciendo mentiras. No, lo que te pregunté es que si decías mentiras y dijiste que no. No, En sí mismo, pues es una mentira. yo no Porque miento. tú dices mentiras. Yo no miento. Acabas de decir que sí dices mentiras. Bueno, mira, te vuelvo a repetir. Yo peco como hombre. O sea, ¿cómo le haces para pecar sin pensar? A ver, explícame eso. Nuevamente te lo vuelvo a decir. Ok, te voy a poner un ejemplo. Bien sencillo y bien simple. El adúltero o el fornicario. No, no, con las mentiras, con las mentiras. Ahorita vamos a con la mentira. Ahorita vamos con la mentira. No, pues es que eso del adúltero del fornicario está bien fácil. Porque tú vas a decir, yo no soy adúltero. Pues no, a ver, con las mentiras. No, no, espérame. Primero vamos por partes para que me puedas entender. A ver. En el coito. Y algo le atravesó, algo le sucedió. ¿Tú piensas que puede haber un adulterio que no sea pecado? No, pecado es pecado. Aquí lo dice la palabra de Dios. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al... Sí, Pues eso es un pecado también. ahí es pecado también. El asunto es que una persona que cae por debilidad o por lo que sea, aquí está la clave. Aquí está la clave, aquí está la clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice. Sí, pues eso no lo quita, pero si no los confiesa se va al infierno. Sí. Entonces, cuando tú dices una mentira, la tienes que confesar para Sí, no irte al infierno. sí, Pues así es lo mismo que yo creo, pues al final de cuentas, tú mismo acabas de decir que dices mentiras. sí. Pues Ahora, tienes que confesarlas y ya, pues una vez confesadas, pues ya Dios te limpia. pero ahí viene esto. ¿Tú crees que Dios va a perdonar a una persona que vive pecando, por ejemplo, en la mentira? Pues si Que se vive arrepiente, sí. pecando, que vive pecando en la mentira, que practica el pecado de la mentira. Pues si ¿Y, se arrepiente, sí. y tú cómo vas a saber que se arrepiente si es un mentiroso? No, pues yo no voy a saber, Dios es el que sabe. Exactamente, Dios es el que sabe. Pero si es una persona mentirosa, ¿cómo vas a confiar en un mentiroso? Yo no voy a confiar, es Dios el que lo está perdonando, no yo. No, 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 pero estamos hablando entre nosotros, porque estamos hablando de pecado, del pecado que practica de la persona que practica el pecado y de la persona que no practica el pecado. A ver, tú acabas de decir que tú dices mentiras. Sí, Decir una mentira es practicar el pecado. no, Pues entonces, ¿qué significa practicar para ti?
Te di el ejemplo del adúltero, igual que la No, persona. sí, por eso, pero ¿qué significa practicar para ti? Ahí voy. El mentiroso practica el pecado de la mentira, siempre está mintiendo, está pensando cómo va a decir la mentira. Hace un pecado sin pensar, entonces por eso no es pecado. No, sí es pecado, sí es pecado. Entonces, Lo que estoy diciendo es que esa persona no es una persona pecadora. o sea que no, pues estás bien raro tú. Raro, ¿por qué? Tú no Porque entiendes. la persona que comete un pecado es pecadora. No sé dónde sacas tú eso de pensar o no pensar o qué sé yo. No delante de Dios porque somos justificados por Él. Sí, pero eso no tiene que ver con que uno lo piense, lo tiene que ver con que uno se arrepiente. Exactamente, porque mira, la persona que practica el pecado es porque no realmente no siente. Entonces, según tú, el que peca, hay unos que pecan que no es por debilidad. Nuevamente te lo vuelvo a decir, una persona que peca sin haber pensado, sin haberlo maquinado. A ver, ¿puedes darme un ejemplo de una persona que peca sin pensar? Ok. Te voy a decir por lo que yo he vivido y lo que yo he experimentado. Las mujeres, sí, me gustan tanto las mujeres. Para mí no hay mujer fea, todas No, son. a ver, espérame. Yo creo que mejor, mira, no vamos a decir eso porque pues ahorita nos vas a empezar a decir tus pecados y a mí eso me parece que no está bien. No voy a decir pecados, no voy a decir pecados, no, porque Tú ya yo, estás hablando de ti, yo te recomiendo que no hables en internet de ti en ese sentido. Entonces, si puedes darme un ejemplo, pero un ejemplo pensado sin que se tenga que ver con tu vida. a eso voy, a eso voy. No soy de esa manera. Muchos me han criticado por lo mismo y hasta me decían, dime cuál es tu ruta para que yo vaya. Bueno, pues estas personas están en una de las estaba desnuda. Ahí yo me sentí muy mal porque vi cosas que no debía haber visto y sentí cosas que no debía haber sentido. A ver, mira, Daniel, yo creo que eso no, tú no lo tienes que hablar en internet. Así que yo te voy a recomendar que ya le cortemos y que otro día hablamos de ese tema, pero mejor yo prefiero que no hablaras de eso porque tú no te das cuenta que las personas agarran los videos, pueden agarrar partes y hacer lo que se les pegue la gana con eso. Sabes que, Entonces, bueno, pues por parte tienes razón, pero no, a mí no me preocupa eso. ¿Sabes por qué? Porque yo sé dónde estoy parado. Y no solamente ha sido ya he visto varias personas que han sacado videos de mí y jamás les he ido a reclamar, jamás he sacado videos, fulano sacó esto de mí, hicieron esto de mí. de esa manera. Gracias, amigo, gracias por este consejo. Y te lo agradezco muchísimo. Tienes mucha razón. Buenas noches, un gusto y pues si quieres hablamos en otra ocasión, pero ahorita ya de verdad ya tengo muchísimo sueño. Ya, a dormir, que Dios te bendiga entonces. A ver, pues.